Hola, bienvenidos a nuestro programa Al Filo del Misterio. Hoy tengo un invitado muy especial. Él es Juan Miguel Marsella. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien, encantado de estar en El Filo del Misterio, todo un placer. ¿Eres madrileño? Sí. ¿Escritor? Sí. Y colaboras con la revista Año Cero y Más Allá de la Ciencia. Sí, también en algún programa de radio como Madrid en la Onda, de Onda Cero, gracias a Pepa Gea, y luego soy el presidente de la Sociedad Española de los Amigos del Misterio y la Parapsicología, SEAM. Y bueno, en el año 2004 aproximadamente, 2005, creé lo que es la página madrizoculto.com, muy relacionado pues con el libro que he tenido la suerte de escribir en estos meses anteriores. Tu libro son 50 lugares encantados de Madrid. Embrujados. Embrujados. Daría lo mismo porque la palabra podría ser sinónimo, ¿no? Es 50 lugares embrujados de Madrid, guía fantasmal y misteriosa de la capital de España, de la editorial Sidonia. O sea que tenemos muchas cosas ocultas en Madrid. Desde luego más de 50 casos, sí. Muchos más. Cuéntanos alguno especial. Bueno, yo creo que especiales son todos, ¿no? Porque podríamos empezar, date cuenta, el capítulo número 1, por ejemplo, del libro, es el Palacio, o sea, es el Museo Reina Sofía, ¿no? Es posiblemente uno de los lugares más misteriosos de Madrid, dentro de que no dejan investigar, pero lo que sí tiene el récord es en bajas psicológicas por parte de la seguridad y los trabajadores de este lugar, ¿no? Por todos los fenómenos que ocurren en su interior. ¿Qué fenómenos ocurren? Bueno, hay distintas energías lumínicas, ha habido apariciones fantasmales, pues parece ser que monjas, algún monje, el famoso Ataulfo, que era un antiguo loco que estaba ingresado en la época que fue también parte de un psiquiátrico, ¿no? Aparte de que date cuenta que estamos hablando desde las épocas de Felipe III hasta casi nuestros días, fue un hospital. Felipe II fue la primera persona que intentó lo que es centralizar toda la sanidad de Madrid. Luego ya Felipe III consiguió hacerlo. Pues desde ese momento el hospital se llamaba San Carlos y desde ese momento lo que son las leyendas de lo que estaba ocurriendo empezaron a formarse y a crearse. Entonces, claro, lo que te están contando ahora mismo la gente, después de cómo se construyó el Reina Sofía, porque estamos hablando que fue una obra que intentaron abrir el museo lo más rápido posible. En los años 80, todo corriendo, lo primero que hicieron fue trasladar allí el cuadro del Guernica, dicen que si los fenómenos podían estar relacionados con el Guernica, pero no es así, los fenómenos ocurrían mucho antes. Yo tengo gente que trabajaba en el Instituto Nacional de Salud, en el INS, que era antiguamente, y ya ellos vivieron este tipo de fenómenos cuando todavía no estaba el Reina Sofía. Y lo que hablaba de la construcción, pues nosotros vemos el Museo Reina Sofía, pero no vemos lo que hay detrás de las paredes. Estamos hablando que a lo mejor tienes miles y miles de metros cuadrados sin ser utilizados, escondidos detrás de placas de pladur, en las cuales te encuentras con tumbas, enterramientos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un lugar que podríamos decir que está marcado con lo que se denomina esa teoría de la impregnación que tanto a lo que nos dedicamos a investigar nos gusta. O sea, todavía quedarían restos de cuando aquello era un hospital. A ver, los restos se pueden quedar impregnados en la materia, en las piedras, en cristal, pero nosotros somos un detonante para aquello, para que eso como que explote y que comience a dejarse ver otra vez. En el momento, si nos ponemos a analizar los casos de supuestos fenómenos paranormales en edificios oficiales o no, pero edificios de tránsito de personas, nos damos cuenta que la mayoría de ellos comienzan con unas obras. En el momento que comienzan esas obras, esos fenómenos comienzan a despertar. Desde ese momento hasta que cesan, muchas son las personas que te pueden hablar de ellos. Hablamos del Reina Sofía, como podemos hablar del Palacio de Linares, como podemos hablar de la Casa de Siete Chimeneas, y mi favorito, por ejemplo, que es el Teatro Español, donde me he tirado 12 años trabajando y donde he podido, pues en estos largos años, pues haber tenido la oportunidad de hablar con decenas y decenas de personas que han sido testigos de este tipo de fenómenos. Es algo muy relacionado, obras en edificios históricos con fenómenos paranormales.
¿Por qué está la gente tan cerrada a estos temas? Pues porque a lo largo de los años, lo primero, hemos estado en un país, yo no tengo ningún tipo de problema, respeto todo tipo de religiones, pero hemos tenido un nacionalcatolicismo. Desde casi cuando la creación, aunque bueno, no hay mucha farsa, mucha mentira, eso sería otro tema, pero desde, date cuenta que hemos sido la última Inquisición que se quitara, aunque ya no actuaran desde el año 1631, no hubo ninguna ejecución por parte de la Inquisición. Eso hay que dejarlo muy claro. Ni son miles, como nos cuentan, pero menos de una centena posiblemente. Por ejemplo, el caso más famoso de La Rioja, que fue el de Zugarramundi, no tenían que haber matado a nadie, pero fueron 14, cuando podrían haber sido 500 personas. O sea, es decir, todo el pueblo quemados en la hoguera. En este caso no. Aquí hemos tenido ese extremo católico. En las épocas de la dictadura, el hablar de estos temas no estaba bien visto. Es más, había gente de las asociaciones espíritas, gente que se reunían con ufología y demás, pues que en muchas ocasiones eran detenidos. Yo no voy a decir el nombre, pero hay una persona muy conocida en el mundo del misterio que este hombre estaba en todas las listas de todas las sectas, todos los movimientos y todo lo que había en Madrid. Estaba totalmente perseguido e investigado por la DGS y por el supuesto CSIC, que era como se llamaba entonces el CNI, de este tipo de grupúsculos. Estaba prohibido. Estaba prohibida también la libertad religiosa, estaba prohibido las reuniones. Entonces todo esto estaba muy mal visto. Y la otra es que te toman como loco. O sea, tú dices que yo estoy viviendo una experiencia paranormal y a lo mejor alguien que se dedica a estas cosas, pues dice, bueno, una persona que le gustan te dice que miedo, pero la persona normalmente que va de racional, que seguramente es la más irracional, es la que dice, este hombre está loco, este hombre consume drogas, este hombre ve alucinaciones, o esta mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese es el problema. La gente tiene miedo al qué dirán cuando cuentas una experiencia paranormal. Ha habido en el Palacio de Linares, es uno de los sitios donde más apariciones ha habido, más actividad paranormal ha habido. Yo no sé por qué se esconden estas cosas. A ver, es que en el Palacio de Linares hubo una de cal y otra de arena. En el Palacio de Linares estamos hablando que sí es verdad, empezaron a suceder una serie de fenómenos. Allí hay una leyenda y una trama. Yo hice una investigación para 50 lugares embrujados de Madrid, muy grande. Tuve la oportunidad de tener mucha información sobre los marqueses de Linares y sobre su mujer Raimunda Osorio y sobre la madre de Raimunda, ¿no? Que era esa estanquera que tuvo la relación con el padre del marqués y que de ahí salió esa hija de esa relación incestuosa, que supuestamente eran hermanos. Bueno, claro, de ahí a que ese matrimonio de esa persona mataran a la niña para que no se supiera que la han tenido, hay un trecho muy grande. Eso no quiere decir que no ocurran fenómenos paranormales por otras muchas razones y por muchas otras causas. Y luego, ¿qué ocurrió? En la década de los 90, cuando se hizo famoso todos estos fenómenos del Palacio de Linares, hubo grupos muy reputados como Grupo EPTA o otra serie de personas que fueron allí a investigar realmente de una forma seria, con el padre Pilón que entonces lo dirigía, y ahí sí sacaron una serie de resultados. Yo conozco personalmente una reunión que hubo de autoridades de ese momento de Madrid, en el que hubo comisarios de la policía y gente muy importante del Cuerpo Nacional de Policía, donde realizaron unas fotos de la comida y apareció alguien que conocían todos pero que allí no estaba y no podía estar porque había fallecido. Ese hombre no falleció dentro del palacio, ¿no? Aparte de luego las típicas grabaciones que se han obtenido en fotos y demás. ¿Pero qué ocurrió? Hubo una persona, la falsa doctora en psiquiatría Álvarez de Castro, que hizo un fraude muy grande relacionado con el Palacio de Linares. Ella fue contratada para hacer una investigación histórica del edificio y al final lo que hizo es una investigación fraudulenta de psicofonías. Es decir, está totalmente comprobado que las famosas psicofonías del Palacio de Linares que salieron entonces, me parece que era en la revista Espacio Tiempo, dirigida por Fernando Jiménez del Oso, esas psicofonías eran falsas, fraudulentas, pero además no solamente porque don Germán de Argumosa lo descubriera y las analizara, sino porque se sabe hasta quién fue la actriz de doblaje que las hizo. O sea, más claro el agua. Luego ahí hubo otros rollos, esta señora luego fue imputada por otros temas de estafa, se ve que ya tenía esa experiencia, y bueno, pues eso dejó muy mal el Palacio de Linares y estos fenómenos, porque encima fue en la época de un gran programa que le dirigía para mí uno de los mejores periodistas que en ese momento había en España, que era Cruzando el Mississippi, en el programa de Pepe Navarro, en el que nos metieron una serie
no sé cómo llamarlos, de supuestos cazafantasmas que iban con extintores y dirigidos por el profesor Tristan Baker. Por cierto, esto no quiere decir, aunque este sea una gran persona, o sea, es una excelente persona como humano, o sea, que, claro, todo este mundo lo denostó totalmente. Entonces, tú ponte a decirle a la jefa de edificio en el momento que pertenecía al Ayuntamiento de Madrid que ella por la mañana llegaba, encendía la música para que estas energías estuvieran tranquilas. Eso me lo cuenta a mí, pero no se lo va a contar a las cámaras. O el carpintero que en la Reforma estaba reparando unos peldaños que había de madera, les desapareció una escofina, que es una herramienta que se utiliza para la carpintería, estuvo buscándola y en el momento que fue a echar mano a la maleta para coger otra escofina, porque no sabía dónde había puesto, salió de la nada, ¿no? Se produjo un aporte apareciendo esa escofina y casi escalabrándole. Pues esta persona se lo cuenta a 2 o 3 personas X, pero no se lo cuenta a nadie más. A mí me confirmó que no se lo había contado ni siquiera a su familia y que estuvo más de una semana sin dormir. Pero más que nada porque vio que no hay nada arriba. Es como si de repente si de este techo te aparece algo, un aporte, se denominan para psicología aporte, se forma y cae al lado tuyo. Esto ha habido... Hay vídeos de formaciones de aporte. Tenemos un caso muy importante, por si alguien lo quiere ver, que es el del baúl, en el caso de un anticuario de Madrid, en el que hubo un aporte grabado pues, por el grupo EPTA y demás equipo que estaban allí en ese momento presente, y se puede ver ese aporte. Y luego hay otro de dudosa reputación, pero también pudo ser, que se produjo en Belmez de la Moraleda, donde aparece de la nada una moneda. Tú que eres investigador de todos estos fenómenos, ¿se puede decir de que se puede decir que sí que los fantasmas existen? Yo no sabría si son fantasmas o no. Lo que sí te puedo decir es que los fenómenos existen, no están en la mente de nadie. Los fenómenos son captados por aparatos electrónicos que son totalmente neutrales, y ya nos vamos a lo más fuerte, también son captados por animales que son también neutrales, no son sugestionables como nosotros. Yo tengo claro que también si tú sugestionas a una persona para que vea algo, para que viva una experiencia paranormal en algún lugar donde exista esa teoría de la impregnación, estoy seguro que van a vivir experiencias paranormales. Ya sería el estudio, el intentar saber si se producen debido a la mente del investigador o del visitante, o por algún tipo de fuerza externa que no tenga nada que ver con nosotros. Pero posiblemente nosotros somos parte de ese detonante para que esos fenómenos comiencen a despertar y a producirse. ¿Cómo empezáis una investigación? Pues según donde sea, porque claro, cada escenario es distinto. Si tú estás en una casa donde están ocurriendo fenómenos paranormales con una familia y demás, pues hombre, tienes que ir con pies de plomo. Lo primero, no puedes acojonar a la familia, no puedes ir como si fueras la señora de Poltergeist con Caroline, acércate a la luz, ¿no? Porque les daría muchísimo miedo a la gente. Entonces lo primero que tienes que intentar buscar siempre es una explicación racional, aunque sea de efecto placebo para las personas que están sufriendo ese tipo de fenómenos. Hay que intentar quitarle hierro al asunto, hay que intentar quitar ese miedo que la gente, que decirles que no pasa nada. Mira, nosotros nos dedicamos a investigar estos fenómenos, a nosotros no nos pasa nada, a mí todavía nadie me ha venido agarrando, ni alguna vez pues son agresivos, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Sería que a lo mejor tendríamos otras fases de explicación. Eso en una casa, y luego centrarte en la fenomenología, testimonios, entrevistas y experimentos pues con aparatos electrónicos, como te digo, detectores electrostáticos, electromagnéticos, grabadoras, videocámaras, o sea, de todo un poco, todo lo que intentamos apoyarnos en la electrónica, porque como te digo, la electrónica es neutral. Si yo tengo allí un detector de movimiento infrarrojo conectado a un ordenador y de repente salta, no es de estos lumínicos que con una linterna haces así un poco de sombra y salta. Tienes que pasar y atravesar un rayo, es que ha pasado algo. Si tú tienes un detector electrostático o medidor de microondas y estás en un sitio estanco, donde no hay cobertura, donde tienes apagados los móviles, donde no tienes absolutamente nada, y de repente te empieza a dar una serie de fluctuaciones, es que ahí hay una energía que se está produciendo, o sea, se está moviendo y está en movimiento. Entonces, nuestro aparato lo está detectando. Posiblemente un vidente
o más bien un medium, podría detectarlo también. Si a mí el medium me dice que está detectando algo y yo voy con mi aparato y me marca una serie de medidas en microteslas o milibauts o en la medida que sea, es que ahí está ocurriendo algo y el medium tiene razón. Entonces nosotros intentamos enfocar la investigación siempre intentando utilizar los protocolos del método científico y utilizando aparatos que sean neutrales, porque nosotros, las personas, somos sugestionables. Otro tipo de investigación, un lugar abandonado, famoso, hospitales, casas, pues imagínate, pues tendrías que hacer intentar cerrar lo que es todo el perímetro para intentar acotar la investigación, los experimentos que hagas, porque en un hospital de 12 plantas, pues lo mismo, tú estás grabando aquí, estás escuchando ruidos en la séptima de una paloma, de una rata o de personas que están visitando. Sí, que vais con sumo cuidado para que sea todo lo más factible posible. Claro, y para intentar, o sea, nosotros lo que intentamos es ofrecer respuestas. Yo no puedo ofrecerte una respuesta si yo, para intentar, por ejemplo, solucionar el problema de la Ouija, te pongo una grabadora al lado intentando captar psicofonías, que se hace, pero a ver, si no conocemos de dónde proceden las psicofonías y no sabemos de dónde proceden los contactos de la Ouija, lo único que estoy intentando es, pues eso, haciendo, nunca mejor dicho, espiritismo electrónico, que está muy bien, pero sin ningún fundamento científico. ¿Te has encontrado con muchos agresivos? En voces sí. A nivel físico, excepto en el Teatro Español, en muy pocos lugares más. A lo mejor ahora sí me pongo a recordar, pero en el Teatro Español yo fui agredido. ¿Cuál es la psicofonía que más te ha impactado? Bueno, hay varias, porque tengo una que se captó en Belchite, en la iglesia de San Martín, que dice que quiero que te acuesten debajo de un ladrillo. A mí eso de debajo de un ladrillo ya me mosquea. Hay otra que me gustó mucho, ¿no? Porque la escuché después y es una pena, porque era en el Palacio de los Duques de Osuna, en el Jardín del Capricho, una que te dice: Juan Miguel, quédate tú más. Como te lo escucho, Juan Miguel, quédate tú más. Es muy interesante también. Y luego, pues no sé, tienes por ejemplo la que repite en el Conde Duque, que estuvimos pues una serie de compañeros y demás, que repite algo relacionado con un detector de biomasa que yo llevaba. Es un detector electrostático de campos electrostáticos electromagnéticos y lo digo yo, digo, el detector de biomasa no para de sonar porque pita cuando está detectando algo. En ese momento hay una voz intentando imitar, sería una mimofonía captada como psicofonía, esto ya sí que tiene tela en los nombrecitos, y dice exactamente lo mismo que yo, pero con voz ronca. O sea, hay muchas, tengo centenares de grabaciones, entonces no sé qué decirte, tengo muchas. Por ejemplo, una en Marmellar, donde hubo unos crímenes. Esto estamos hablando de un lugar abandonado en Tarragona. Es un pueblo donde se cometieron 2 asesinatos reales, uno el 24 de junio del año 1993 y otro el 14 de febrero del año 1996. Da la casualidad que es el cadáver todavía no ha sido reconocido, fíjate, casi 20 y tantos años después. Y el siguiente sí, esta chica la estuvieron buscando, fue secuestrada de una gasolinera de un pueblo de al lado, del Pla de Manlleu. Del Pla de Manlleu llevaron el cadáver a Marmellar, estuvieron buscándole todo el pueblo y apareció la chica. En la grabación, sin saber nada de esta chica todavía, preguntamos que si nos podía dar el nombre de la persona que había fallecido. Nos dijo: soy Ana. Cuando luego, buscando en hemerotecas, en la prensa de la época, de La Vanguardia, demás periódicos, nos encontramos que efectivamente la chica se llamaba Ana Marín Barba. Y estaba desaparecida. No, muerta. Apareció debajo de una puerta en el camino desde la Atalaya Mediterránea a Marmellar. Y ahí, por ejemplo, nos dice el nombre de la supuesta víctima. De la supuesta víctima. O sea, eso también impacta mucho. Sí. Sobre todo cuando no conoces ese caso, solamente sabes el caso de esa persona que todavía no ha sido reconocido el cadáver, que está envuelto en una leyenda urbana, una parte. Luego cuando empiezas a tirar del hilo y te das cuenta que es realmente un caso de asesinato, un caso de un ritual satánico realizado en el pueblo, mosquea. Y sobre todo que luego a los 2 o 3 años aparezca también esta pobre niña allí, pues peor. Estamos hablando de unas fechas además muy complicadas. Desde el año 91 al 97 hubo un montón de desapariciones en la costa del Levante, entre ellas, por desgracia, las niñas del Alcázar. Eso sería hablar de otra cosa también.
Voy a preguntarte otra cosa que tengo curiosidad. ¿Te han tocado alguna vez? Como te digo, en el Teatro Español, que es uno de los capítulos de 50 lugares embrujados de Madrid, bueno, yo me tiré allí 12 años trabajando llevando las telecomunicaciones, llevaba todo lo que era la central de teléfonos, más todo el tema de servidores de datos. Entre ellos hay un tema que se llama Sistema DED, que son unos teléfonos inalámbricos que van por mediación de centralita, pues con distintas antenas por todo el teatro, para que haya, imaginaros un teatro, todos los recovecos que tiene, para que tengas en todo el teatro cobertura. Cada vez que me iba, dejaba de funcionar. Era una marca muy buena de la centralita, tuvimos que estar mirando, haciendo ingeniería, sacando trazas, que es por tener conectado durante muchísimas horas un ordenador para ver si encontraban algún fallo, esas trazas mandarlas a Corea para que los ingenieros de allí que habían fabricado la máquina supieran, todo estaba correctamente, cambiamos los bastidores, nada, tal día que cada vez que llegaba, por cierto, se ponía a funcionar solo. O sea, era muy curioso. Bueno, pues ese día ya llegué y ya me mosqué. Ya, cuando estaba por el pasillo de Tirso de Molina y dije en voz alta, pero queréis dejar de una palabrota, ¿no? En ese momento voy con mi teléfono. En el pasillo de Tirso de Molina hay unas puertas que se abren de tijera que dan unas escaleras que bajan para abajo. En ese momento, según iba yo con mi teléfono, una de las puertas me golpeó súbitamente en el hombro. Me dejó un moratón, aparte estuve una semana con el hombro medio dislocado, pero lo curioso es que en ese momento se puso a sonar el teléfono. Yo, al ver que está sonando y no tiene ninguna extensión, digo, qué raro, voy a coger, yo qué sé. Cojo y no hay nadie al otro lado. Desde ese momento nos han vuelto a estropear los teléfonos en el Teatro Español. Caray. Y otra, yendo con mi jefe. Estaba con mi jefe dando un paseo por la parte del sótano, viendo unas instalaciones que teníamos que hacer, por la parte de debajo de tras escena, y bueno, él siempre se estaba cachondeando de mi hobby, o esto que se ha convertido en algo más que un hobby, y la frase exacta fue: Juanito, siempre con tus gilipolleces y con tus fantasmas. Y en ese momento un marco de unos 2,5 metros de altura por otros 2,5 metros de ancho le pasó por el medio. Se quedó en medio del marco. Si le llegaba a golpear en la cabeza, era un marco para algo que estaban haciendo de un decorado y pesaba unos 55 kilos. Creo que ahí cambió de opinión. No, es que se fue. O sea, directamente le dije, bueno, vamos a ver dónde las canalizas. Y dijo, no, si tú ya te conoces muy bien el teatro, yo es que tengo prisa y me tengo que ir, que tengo una reunión. Palabras textuales. O sea, son cosas que yo también eso lo puedo ver como una especie de agresión en Belchite, a compañeros que les han tocado las bolsas, agarrones, eso sí, también actrices que las han agarrado, o sea, se ha vivido muchas experiencias de este tipo que de momento pues no te puedo dar una explicación, no sé por qué se produce. ¿Por qué suelen ser agresivos? ¿Porque han tenido una muerte muy cruel o...? Yo creo que lo que quieren es llamar la atención, entonces como ven que no les ves, que no les oyes, es como si tú estás intentando hablar con alguien, tú imagínate que tenemos a alguien enfrente, que tú estás hablando con él, pero él no te ve, ni te escucha, ni sabe que existes. O sea, es como un tipo de comunicación para ellos. Yo me sentiría muy mal, ¿no? Tú intentas expresar el problema que tienes a esa persona, y esa persona ni te ve, ni te oye, ni te siente, ni nada, pues a lo mejor produces de esa rabia que se te condensa por dentro, produces un tipo de energía que es la que hace que en ese momento, por mediación de toque, a lo mejor eso que tú crees que te ha tocado o ese golpe es simplemente una manera para obtener él esa energía. Si nos ponemos a pensar en un dicho muy antiguo, los fantasmas te ponen los pelos de punta, ¿no? Sí. Claro, eso se denomina absorción el frío. Absorción de energía. Entonces ellos necesitan absorber el calor del lugar para poder aparecer o para poder hacerse notar. ¿Qué hacemos si nos encontramos algún tipo de estas, en alguna situación de estas? Yo creo que lo primero, no tienes que tener miedo. Lo siguiente, claro, hay que echarle mucho valor para la gente que no está acostumbrada en estas cosas, pero lo que intentan, si tú estás viendo algo, pregúntale qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Va a intentar hacerlo de una manera u otra. Normalmente no te puede hacer nada, ningún espíritu te puede hacer daño, ningún espíritu te puede provocar la muerte. Quien nos provocamos la muerte somos nosotros mismos. O sea, del terror, el miedo, nos puede dar pues desde un paro cardíaco a tirarte por una ventana.
del susto, ¿no? Pero normalmente es muy raro eso que vemos en películas, pues como ha sucedido, siendo un hecho real, también hay que ponerlo, el caso del Ente de Carla Mora, ¿no? Donde esa energía invisible la intentaba violar, la utilizaba todo tipo de objetos para intentar una penetración, tocamientos y demás, tocamientos grabados con cámara que se ve como los dedos están tocándola, ¿no? Eso es muy extraño. Eso estamos hablando, posiblemente nos tendríamos que ir a otro tipo de energías mucho más siniestras y que posiblemente no tenemos ni de conocimiento de ellas, que sería hablar de esos famosos fantasmas de los que se hablaban a finales del siglo XVIII y XIX, llamados súcubos e íncubos, ¿no? Ya estaríamos hablando de otro tipo de energías negativas más relacionadas hasta con la demonología. Para contactar contigo, ¿tenemos alguna web? Sí, podéis contactar pues a través de Madrid Oculto, podéis contactar a través de SEANE, por supuesto poniendo mi nombre en Facebook, que Juan Miguel Marsella Crisóstomo, pues todo el mundo, lo tengo totalmente el perfil abierto para que todo el mundo que quiera comunicarse conmigo pueda hacerlo. Y nada, si tienen cualquier duda, cualquier consulta, si quieren que vayamos a investigar o a experimentar y demás, pues pueden contar con nosotros y por supuesto con mi sociedad, con la SEAN, que los chicos son gente muy formal, muy seria y con muchos conocimientos parapsicológicos. Muy bien, Juan Miguel, creo que se nos acaba el tiempo. Ha sido un tema muy interesante, ya sabemos un poquito más de estos seres que intentan comunicarse, como tú dices, y yo encantada de invitarte otro día a nuestro programa. Pues nada, para mí ha sido un placer estar con vosotros en el Filo del Misterio y cuando queráis podéis contar conmigo pues para las decenas y decenas y decenas que en estos más de 20 años pues llevo ya investigados. Que ya no son pocos, ¿eh? Ya no son pocos. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. Y a todos ustedes me despido otro día más de nuestro programa Al Filo del Misterio. Hasta pronto.